Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a la sesión, vamos a continuar, pero hoy vamos a desarrollar un caso, o vamos a dar inicio al desarrollo de un caso básicamente, donde vamos a aplicar todo lo que hemos visto hasta el momento, los indicadores de evaluación. Entonces, para ello les voy a compartir, si me permite. Ahora sí. Entonces, el caso que vamos a desarrollar de aquí adelante es el proyecto de implementación de una granja para el engorde de pollos parrilleros. Entonces, aquí nos dan la información que se requiere para la implementación de este proyecto, ¿no? Por un lado tenemos las inversiones fijas, que está contemplado de terreno hasta equipo de computación. Tenemos cómo vamos a financiar esta inversión fija. Tenemos la inversión diferida. Tenemos el capital de trabajo. Por ahí no lo tenemos en términos de importes, pero sí más o menos nos pide cómo vamos a determinar este capital de trabajo. Por otro lado tenemos el programa de producción, ¿no? Tenemos el número de aves por galpón, la mortalidad, que es un promedio del 7% por galpón. Tenemos la producción neta, el número de galpones que tenemos son 8 y el ciclo de engorde del año son 5.5. Precio de venta también tenemos aquí cuál es el precio que vamos a comercializar con un incremento, que vamos a ver enseguida esto. Luego tenemos los costos variables fijos de funcionamiento, costo de producción, administrativos, comerciales. Tenemos también las depreciaciones de los activos fijos y la amortización de la inversión diferida. Aquí tenemos el costo del dinero, del capital propio, el costo del capital propio. O sea, las variables para determinar el costo del capital propio, ¿no? Y también vamos a utilizar todos los impuestos de ley, que son el IVA, el IT y el impuesto a las utilidades. Con toda esta información, nos pide que evaluemos este proyecto de inversión desde la parte económica y financiera, ¿no? Para una vida útil de 6 años, ¿no? Entonces, lo que nos pide básicamente es determinar la viabilidad financiera de su implementación. Es decir, se debe aceptar o rechazar el proyecto. Y para poder responder a esta interrogante, pues tenemos que construir el flujo de caja con financiamiento, sin financiamiento, tasa de descuento, el BAN con y sin financiamiento. O sea, son los indicadores, ¿no? El BAN, la TIR, la TIDEM, índice de rentabilidad, periodo de recuperación de la inversión, periodo de recuperación de inversión descontado, etc. Entonces, hasta ahí la primera parte. Ya esta otra parte es la segunda parte que vamos a ver más adelante. ¿Estamos? Entonces, con toda la información que nos presenta el caso, tenemos que evaluar este proyecto, desde la parte económica y la parte financiera. Entonces, recordando un poquito, aquí vamos a hacer. Recordando un poquito. Para poder evaluar un proyecto, habíamos dicho que primero tenemos que conocer el horizonte de evaluación del proyecto. ¿Para cuántos periodos tenemos que evaluar este proyecto? ¿Especifica o no? Sí, dice que para 6 años. 8, perdón. 8 años o 6 años. A ver. 6 años. 6 años, ¿no? Sí. Entonces vamos a evaluar este proyecto para 6 años. Entonces fíjense, ya tenemos el horizonte de evaluación. Una vez que tengamos el horizonte de evaluación, ahora nos toca determinar el monto de la inversión. ¿A cuánto asciende el monto de inversión? ¿A cuánto asciende la inversión? Por ahora no sabemos exactamente a cuánto asciende la inversión, pero sabemos que la inversión está compuesta por $710,000. $710,000. Pero sabemos que la inversión tiene 3 componentes, que uno es la inversión fija, ¿no? Sí. La otra es la inversión diferida, que son los bienes intangibles. Y finalmente,
el capital de trabajo. ¿Estamos? Las inversiones fijas están sujetas a depreciación, la inversión diferida sujetas a amortización. Entonces, esos son los tres elementos que componen el flujo de inversión. Entonces, si nosotros podemos revisar un poquito aquí en la parte superior, tenemos las tres informaciones. Fíjense, tenemos inversión fija, tenemos inversión diferida y tenemos el capital de trabajo. Fíjense los tres elementos que componen el flujo de inversión. Una vez que ya tengamos el monto de la inversión, ahora, una vez ejecutada esta inversión, va a empezar a generar flujos operativos. Y estos flujos operativos lo va a generar por un periodo de ¿cuánto? De 6 años, ¿no? De 6 años. Entonces, vamos por aquí. El primer año. El segundo año. Tercer año. Cuarto año. Y quinto año. En cada uno de estos periodos se está generando un flujo. Aquí podemos ver el flujo de caja del año 1. El flujo de caja del año 2. El flujo de caja del año 3. El flujo de caja del año 4. Y el flujo de caja del año 5. Y el flujo de caja del año 6, porque nos piden que evaluemos para 6 periodos. Y no olvidemos que en este último periodo siempre vamos a tener un flujo de caja más grande que los anteriores. Esto porque contiene el valor terminal del proyecto, que no es nada más el valor de salvamento del proyecto. Y este valor de salvamento hemos dicho que podemos obtener de dos maneras. Uno, mediante el VCO, valor de continuación de operaciones, y el valor de liquidación. En este caso vamos a utilizar el valor de liquidación porque eso es lo que nos dice el caso, ¿no? Valor de liquidación mediante el valor de liquidación. Que puede ser a su valor de mercado, a su valor libros, ¿no? Ahí está. Eso es lo que tenemos que construir primeramente. Una vez que hayamos construido este flujo, recién vamos a estar en condiciones de aplicar los indicadores de evaluación. Los indicadores de evaluación. ¿Cuáles son esos indicadores de evaluación? El BAN, la TIR, la TIRM, Muy bien. El BAN. ¿Qué tiene que pasar con el valor del BAN para el proyecto, para que el proyecto sea aceptado? tiene que ser mayor a cero. Bien, tiene que ser mayor a 0. Entonces, si el BAN de este proyecto es mayor a 0, se acepta bajo este indicador. El segundo indicador es la TIR. ¿Qué tiene que pasar con la TIR para que el proyecto sea aceptado? Tiene que ser mayor a la tasa de descuento. Mayor a la tasa de descuento. Muy bien.
El otro indicador que hemos visto es la TIR, la modificada. TIR M. ¿Qué tiene que pasar con el valor de la TIR para que el proyecto sea aceptado? Mayor a la tasa de descuento. También tiene que ser mayor a la tasa de descuento. Bien, el otro indicador. Índice de rentabilidad, el indicador de eficiencia. ¿Qué tiene que pasar con el valor de este indicador para que el proyecto sea aceptado? Mayor a 1. Mayor a 1. Ahí está. Y finalmente, el periodo de payback. recuperación de la inversión, ¿no? El payback. Esto tiene que ser menor al periodo de evaluación del proyecto, ¿no? O sea, mientras más rápido se recupere, pues mejor. ¿Ok? Bien, entonces ese es el procedimiento que tenemos que hacer para evaluar este proyecto, tal como está en el esquema. ¿Ok? Pero no olvidemos que para poder utilizar estos indicadores necesitamos una variable adicional, que nos olvidamos en este momento. ¿Cuál es? La tasa de descuento. ¿No es cierto? La tasa de descuento. Entonces, esa tasa de descuento, no vamos a entrar a detalles sobre esta tasa de descuento, porque hay otra materia que van a llevar en otro módulo, que ahí ustedes van a ver cómo se determina esta tasa de descuento. Tasa de descuento. Esta tasa de descuento, ya hemos dicho que no es nada más el costo del dinero, ¿no? Costo del dinero. Ahí está. Muy bien. Si ustedes gusten, pueden sacarle un screen a la pantalla para que lo puedan tener, porque ahorita se va a borrar esto. ¿Ok? Entonces, ese es el procedimiento que tenemos que seguir para evaluar este proyecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta? ¿Ninguna? No, Lice. Entonces, en nuestro proyecto ya sabemos para cuántos periodos vamos a evaluar, que es para 6. Ahora lo que nos tocaría es determinar en qué vamos a invertir y cuánto va a ser el importe de la inversión. Ese es el procedimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo primero que tenemos que hacer es toda esta información vaciar a un libro de Excel. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a dejar de compartir esto y ya se viene. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es vaciar toda esa información que está en el PDF en un libro de Excel. Y aquí ya lo tenemos vaciado, ¿no? Ya lo tenemos vaciado. Ahí está toda la información. Vaciado. ¿Estamos? Lo tenemos toda la información vaciada. Primer paso para evaluar, conocer el horizonte de evaluación del proyecto. ¿Lo tenemos? Sí, son 6 años. Segundo, saber en qué vamos a invertir y cuánto se necesita para la implementación de este proyecto. ¿Tenemos esa información o no? Sí. Sí, lo tenemos, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí. Vamos a tener detalle. El valor. Por un lado tenemos la inversión fija. Dentro de la inversión fija, ¿qué tenemos? ¿Qué ítem tenemos?
Vamos a buscar esa información. Aquí tenemos terreno, construcción de galpones, equipos, instalaciones, maquinaria, vehículos, muebles y equipo de computación. Entonces, todo esto vamos a llevarlo aquí. Ahí está. Luego vamos a tener la inversión fija. Dentro de la inversión fija tenemos constitución, permiso y patentes, capacitación personal, estudio de investigación. Vamos a volver un poquito al caso, a ver. Aquí está, ¿no? Constitución. Bueno, aquí hay unos intereses más que vamos a leer enseguida el por qué debe estar ahí. 3, 4, 5 ítems. Entonces, estos 4 más 1 adicional. Ahí está, más interés. Luego les explico de dónde vienen esos intereses. Intereses. Y luego el capital de trabajo. Capital de trabajo. ¿Cómo está compuesto el capital de trabajo? Volvemos al caso. Lo que sí les voy a recomendar es a las personas que no han leído el caso que lo lean, porque eso va a ser clave para poder desarrollar, porque si no, no van a saber de dónde sale la información. ¿Estamos? Entonces aquí dice lo siguiente. El capital de trabajo necesario para dar inicio al primer ciclo de engorde que tiene una duración de aproximadamente 3 meses, ¿no? El capital de trabajo necesario para dar inicio al primer ciclo de engorde que tiene una duración de aproximadamente 3 meses. O sea, está hablando de un trimestre. Corresponde a los costos y gastos del primer trimestre, ¿no? Un trimestre equivale a 3 meses. Es decir, corresponde el capital de trabajo a los costos y gastos del primer trimestre, es decir, de los primeros 3 meses, que son producción, comercialización y administración, más unos gastos imprevistos por 6.472, el mismo que se mantendrá constante durante la vida útil del proyecto, en relación al ingreso. Entonces, aquí también este es fundamental que hay que tener cuidado, ¿no? En relación al ingreso. Luego me dice nota trabajar sin decimales. Ok, entonces, resumiendo, el capital de trabajo está compuesto por los costos y gastos del primer trimestre, es decir, de los primeros 3 meses. ¿Qué nos corresponden esos costos y gastos? Producción, comercialización y administración. Entonces, aquí. Costos de producción. ¿Qué más? Gastos de administración. Y los costos de operación. Y gastos de comercialización. Gastos de comercialización. Y finalmente, unos imprevistos. ¿Estamos? Muy bien. Ya tenemos nuestra estructura, si ustedes quieren, para la inversión. Aquí vamos a tener la inversión total. La inversión total simplemente va a ser la suma de inversión fija inversión diferida y capital de trabajo. Dicen ahí tiene 2 inversión fija, la segunda es diferida en la constitución y permiso. Aquí, ¿no? Inversión diferida.
Muy bien, ahí está. Entonces ya lo que he hecho es armar mi estructura. Entonces lo que vamos a hacer ahora es traer los importes. Cuando estamos trabajando con Excel, no puedo hacer lo que yo hice con los nombres, con los ítems, es decir, agarrar esto, copiar y pegar. No puedo hacer eso. ¿Estamos? Porque cuando yo quiero hacer una simulación no me va a funcionar. Entonces, para que pueda funcionar una simulación, tengo que hacer un modelo financiero. ¿En qué consiste el modelo financiero? Que todo debe estar vinculado. Al cambiar una información cualquiera de la hoja de datos, debe cambiar automáticamente todo el modelo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hacer esto, sino vincularlo. Con el signo igual, colocamos igual, nos vamos a datos y traemos el primer importe del primer ítem de la inversión fija, que es terreno, $40,000. Traigo el primero, lo demás simplemente replico. No necesito estar trayendo uno por uno. ¿Estamos? Aquí sumamos. Entonces, ¿cuánto va a ser la suma? Bueno, esto no. Tengo que sumar esto, ¿no? Ahí. 710,000 haciendo la inversión fija. Inversión diferida, tenemos 1,500, 200 y 300. Hasta el momento, asciende a $2,000, ¿no? La inversión fija son los bienes, las inversiones tangibles. La inversión diferida son los bienes intangibles, es decir, toda la erogación de recursos reoperativos. ¿Sí? El capital de trabajo aún no lo tengo. ¿Por qué? Porque no tenemos costo de producción, no tenemos gastos administrativos ni gastos comerciales. Imprevistos, sí, esa información me lo han proporcionado, entonces los imprevistos alcanzan a 6,472. Y nuevamente nosotros sumamos. Estamos hablando que por ahora el capital de trabajo asciende a $6,472. Hasta aquí no sé si hay alguna consulta. Inversión total simplemente suma inversión fija más diferida más capital de trabajo, que por ahora alcanza a 718,472. ¿Preguntas hasta aquí? No, Lisa. No, no hay preguntas. Bien. Ahora, ya sabemos cuáles van a ser mis inversiones y a cuánto ascienden las inversiones. De $718,472. Bien, ahora la otra pregunta es, ¿cómo vamos a financiar esta inversión? ¿Tenemos alguna información de ello? Por aquí, ¿no? Financiamiento. El proyecto deberá recurrir a un financiamiento bancario. Dice, las condiciones del crédito son las siguientes. Monto 90% de la inversión fija sin contar el terreno. Moneda expresada en dólares, plazo 6 años, tasa de interés 10% anual, amortización anual, con 1 año de gracia en el pago de capital, tiempo que dura la implementación del proyecto. Entonces, fíjense, nos está diciendo que dentro de estos 6 años hay 1 año de periodo de gracia, 1 año de periodo de gracia, ¿no? ¿Qué significa 1 año de periodo de gracia? En el pago de capital, es decir, que en el primer año que dura la implementación del proyecto, es decir, desde el momento que nosotros adquirimos el terreno hasta que construyamos los galpones y esté listo para funcionamiento, equipamiento y todo demás, transcurre 1 año. Y en ese lapso de año, como no se va a generar ingresos,
simplemente nos vamos a pagar intereses. Y como este pago de intereses son preoperativos antes que el negocio empezó a funcionar, entonces por eso que los intereses de un año, que es el año de la duración de la implementación del proyecto, se va a considerar como inversión diferida. Es por eso que aquí aparecen los intereses, ¿no? Por esa razón. El interés que vamos a pagar en el año de la inversión se considera inversión. ¿Por qué se considera inversión? Porque es una erogación de recursos preoperativos, antes que el negocio empezó a funcionar. ¿Estamos? Porque yo los recursos los necesito para comprar el terreno, los necesito para construir el galpón. Entonces, ¿cuándo me tiene que hacer el desembolso? En el momento cero, ¿no? En el momento cero. Y como va a tener una duración de un año la implementación de ese proyecto, en ese lapso de años simplemente pago intereses y no capital. Por eso dice periodo de gracia en el pago del capital, ¿no? Pago intereses, pero no capital. Muy bien, entonces ahí tenemos las condiciones de crédito y vamos y buscamos en nuestro libro de Excel. Dicen, disculpe, Adelante. entonces con el préstamo que nos hace el banco, nosotros tenemos un año donde no vamos a pagar lo que nos prestaron, pero sí los intereses, ¿verdad? Eso es el préstamo de gracia. Ese es el periodo de gracia, exactamente. Ok, gracias. Entonces, periodo de gracia de un año, ¿no? Ahí está. Entonces nos vamos a inversiones y aquí vamos a colocar, a ver, vamos a colocar financiamiento externo, que sería deuda, ¿no? Por aquí, financiamiento interno, que sería el capital propio. Ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Qué porcentaje vamos a financiar con capital externo, es decir, con deuda, con préstamo? ¿El 10%? 90%, ¿no? O 90%. 90%. Si el 90% es financiamiento con deuda, ¿qué porcentaje estaremos financiando con capital propio? El 10%. 10%. Muy bien, 10%. Ahí está, ¿no? 10%. Ahora lo único que tengo que hacer es a cuánto corresponde 90% del terreno, 90% de construcciones, 90% de equipos y galpones, etc. ¿Cómo lo desarrollamos? Multiplicamos simplemente, ¿no? 90% por 40,000. Y esto podemos replicar. Ahí está. ¿Y cuánto sería el 10% de 40,000? Podríamos hacer esta diferencia, ¿no? Podría hacer esa operación, pero también podría multiplicar el 10% por 40,000. Ahí está. Ahora sumamos.
Ahí va. ¿A cuánto asciende la suma? Sumamos capital externo, 639,000 y capital interno, 71,000 dólares. ¿Estamos hasta aquí? Bueno, bien. Ahora vamos con la inversión diferida. ¿Cómo vamos a financiar la inversión diferida? Es decir, los bienes intangibles, los activos intangibles. ¿Cómo financiamos? ¿Qué creen ustedes? Como constitución, permiso y patente son los gastos legados de constitución, ¿no? Capacitación del personal, estudio de mercado, etcétera, etcétera. Inversión propia. Inversión propia. Porque el banco es muy difícil, por ejemplo, que me pueda prestar dinero para capacitar al personal. Porque no olvidemos que somos un proyecto nuevo, ¿no es cierto? Entonces el banco siempre va a querer algo de garantía. Como en el caso de arriba tenemos la garantía que serían nuestros propios bienes, ¿no? Sin embargo, aquí abajo no tenemos ninguna garantía. Pero sí, ya cuando el negocio está establecido, ya sí podemos tener líneas de crédito, es decir, nos pueden prestar incluso para pagar sueldos, para comprar mercaderías, porque ya tenemos un historial, ¿no? En este caso no tenemos. Entonces, lo único que nos puede prestar el banco son por nuestros bienes. Si nos va mal, pues el banco se queda con otros bienes, ¿no? Se queda con los bienes y va a poder recuperar el dinero. Entonces, bajo esa lógica, decimos que 0% financiamiento externo y sería 100% Interno. financiamiento interno, capital propio. Entonces, el 100% menos el 0%. El 100% menos el 0%. Ahí va. Entonces, de la misma manera. 0% por 1000. Replicamos abajo. Aquí el 100% por 1000. Aquí de la misma manera. 0% por este aquí, ¿no? Tengamos cuidado siempre lo que estamos haciendo. ¿Okay? 100% por 2. Y ahí va. ¿No? Y lo único que podemos hacer ahora es sumar. Ahí va. Lo mismo aquí. Y sumamos total financiamiento externo y financiamiento interno. Más y más. Financiamiento interno, 71 más 2000 más 6432. Entonces ahí tenemos financiamiento interno y financiamiento externo. ¿Alguna consulta hasta aquí? Sí, Licen, yo tengo una consulta. En el problema dice que el monto es de 90% de financiamiento sin contar el terreno.
Pero de todas maneras, Muy bien, gracias por la cuestión. Fíjense, estamos omitiendo esa información. 90% sin contar el terreno. ¿Qué significa eso? Que el terreno va a ser financiamiento 100% interno, capital interno. ¿Y aquí cuánto sería? 0. Ok, gracias. Si ustedes quieren, pueden hacerlo por diferencia. Igual, no hay problema. ¿Sí? Ahí está. Gracias. Ok. Ujú. Pues no debemos tomar en cuenta el terreno. Seguramente el terreno es un aporte de alguno de los socios, ¿no? Que ya tenía el terreno, entonces su aporte va a ser el terreno. Entonces ya no estamos prestando dinero para comprar un terreno, porque ya hay el terreno. ¿Ok? Muy bien, ahora con eso ya modifican, ¿no? Financiamiento externo 603,000 y financiamiento interno por ahora 115,472. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos por ahora la inversión requerida. ¿Cómo vamos a financiar la inversión? Y ahora vamos a construir el cronograma de pagos, es decir, los cuadros de amortización. Entonces, vamos a abrir una nueva hoja y aquí vamos a construir nuestro cuadro de amortización, nuestros cuadros de amortización. Pues aquí vamos a recordar un poquito lo que es matemática financiera. ¿Recuerdan matemática financiera? Los sistemas de amortización. Lo mismo aquí, ¿no? Detalle. Valor. El monto de la deuda. Tenemos plazo, tasa de interés, periodo de gracia. ¿A cuánto asciende el monto de la deuda? $603,000, ¿no? Dólares. Plazo, 6 años. Tasa de interés, 10%, periodo de gracia, 1 año. Y aquí vamos a tener el sistema de amortización. ¿Cuántos sistemas de amortización conocen? Sistema francés, Sistema alemán. 3. Era aquí vamos. Sistema americano. Sistema francés. Alemán Francés, alemán, americano. y americano, ¿no? Los 3 sistemas. Ahí está. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a colocar los 3 sistemas de amortización. Vamos a trabajar con los 3 para ver cuál de los 3 nos conviene para este proyecto. ¿Okay? Entonces, me voy a ubicar aquí en la celda C7. Nos vamos a ir a datos. A datos. Y en datos me voy en análisis de datos. Validación de datos. No sé si ustedes pueden ver aquí, ¿no?
Validación de datos. En validación de datos vamos a dar la primera opción y nos va a salir una ventana preemergente. En esa ventana preemergente por defecto nos bota a configuración. Configuración. Y aquí vamos a seleccionar la opción que se llama lista. Lista. Y nos va a salir una ventanita donde dice origen. Es aquí donde vamos a alimentar los tres sistemas de amortización. Fíjense, me voy al puntito rojo y alimento los tres sistemas que ustedes pueden ver ahí. Le damos, volvemos al puntito rojo y lo damos a aceptar. Y ustedes podrán ver que aquí, o por aquí, aparece, vamos a borrar esto. Aparece un icono donde aquí tenemos los tres sistemas, ¿no? Entonces, ¿estamos? Sí. Muy bien. Entonces vamos a ensayar con el primer sistema que es francés. ¿Estamos? Entonces vamos a... Ya, entonces aquí vamos a colocar sistema francés. Uno, 2, 3, 4, 5. Ahí va. ¿Cuál es la característica del sistema francés? ¿Cuál es la característica del sistema francés? Se amortiza menos capital al inicio que al final. Ya, muy bien. ¿Cómo sería la cuota? ¿Constante, variable? Variable. Variable, es una cuota variable, está en francés. ¿Seguro? Es una cuota fija, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a calcular va a ser el pago de la cuota. Vamos a poner pago de la cuota. Eso es lo primero que vamos a calcular. ¿Cómo calculamos el pago de la cuota? ¿Cómo se calculaba la cuota? Podemos tener una ecuación que diga, si lo hacemos manualmente, sería lo siguiente, ¿no? Cuota sería igual a ¿qué? Deuda por tasa. Uno menos. Una más. Tasa. Elevada a menos el plazo. Ahí está. Entonces, fíjense, si hacemos operación, vamos a tener que deuda por tasa dividido entre 1 menos 1 más la tasa elevado a menos el plazo. El plazo es 6 años, pero no olvidemos que dentro de estos 6 años hay un año de gracia, es decir, el capital de la deuda simplemente se va a pagar en 5 periodos, ¿no? 6 menos 1, 5 periodos. Entonces estamos hablando de 6 menos el periodo de gracia. Y cerramos para eso. Entonces, fíjense, el importe que tenemos que pagar al banco
de manera anual y constante es de $159,070, ¿no? Utilizando nuestra ecuación. Pero alguien dirá, yo no recuerdo esta ecuación. ¿Hace cuántos años llevaron matemática financiera? ¿Mm? Podemos utilizar la función pago, ¿no? Entonces, utilizamos la función pago. Para ello vamos a alimentar toda la información que nos va solicitando esta función. La primera que nos solicita es la tasa. Nos alimentamos la tasa. 10%. Punto y coma. NPER. NPER es el plazo. No olvidemos que en el plazo son 6 años, pero dentro de esos 6 años hay un año de gracia. Quitamos ese un año de gracia. Punto y coma, valor actual. Valor actual es la deuda. Y la deuda siempre debe estar con negativo, por considerarse un flujo negativo. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Como usted puede ver, es exactamente lo mismo, ¿no? No cambia. Entonces, esto yo puedo replicar para los 5 periodos, porque no olvidemos que la cuota es fija a lo largo del periodo de pago de la deuda. ¿Estamos? Sí, Lice. Bien. Ahora vamos a calcular el interés. Pago de interés. ¿Cómo calculamos el interés? El interés va a ser igual deuda por tasa, ¿no? Deuda por tasa. Entonces, fíjense, mi deuda es 603,000 y mi tasa de interés es el 10%. Como es anual, no necesito multiplicar por el plazo. 60,300 es la tasa. Entonces aquí podemos utilizar una función que se llama pago de intereses. Pero para ello necesito los periodos. Periodo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora sí. Pago de intereses. Pago bien. Nuevamente, tasa. Luego me pregunta de qué periodo quiere calcular la tasa. En este caso, ¿de qué periodo queremos calcular? Del periodo 1, ¿no? Es decir, del año 1. Punto y coma. N per plazo. El plazo no olvidemos que son 6 años menos el año de gracia. Estamos hablando de 5 años. Punto y coma. Dicen, pero acá, Actual. como son intereses, los intereses no se dejan pagar, ¿no? ¿Cómo dice? Los intereses no tenemos año de gracia. Igual se lo No toma en tenemos cuenta. año de gracia, pero el interés que pagamos el año de gracia, como es un pago de intereses preoperativo, tiene que ir a la inversión diferida. Está bien. Enseguida vamos a calcular eso, ¿ok? Entonces, 60,300. Entonces, ustedes pueden ver que es exactamente lo mismo. Ahora, su compañero dice, por esta deuda, tenemos que pagarnos 6 intereses, es decir, durante 6 años. Pero aquí estamos calculando por 5. ¿Dónde está el otros intereses? Está en el año 0. En el año 0 se paga intereses. Porque no olvidemos que la implementación del proyecto dura un año. Puede durar más años todavía algunos proyectos, ¿no? Hasta 3, 4, 5 años su implementación.
Entonces, en ese lapso de años simplemente se paga intereses. Pero como estos pagos de intereses son preoperativos, es decir, antes que el negocio empezó a funcionar o a desarrollar su operación, entonces se consideran inversión y debe estar dentro de la inversión diferida porque son activos intangibles. Entonces, es aquí donde vamos a calcular el interés del año cero, ¿no? Entonces, colocamos igual aquí. ¿Cómo se calcula intereses? Deuda por tasa. Aquí hay algo que se está cruzando totalmente, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Fíjense, ahí está. Deuda por tasa. Ahora la inversión diferida asciende a 62.300. ¿Estamos? Entonces, ahí está ese un año que se paga intereses. Entonces, 5 tasas de interés que vamos a calcular aquí, más el pago de interés del año cero, entonces hacen los 6 años. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Muy bien. Y finalmente calculamos el capital. El pago de capital, es decir, el pago de la deuda. El pago de capital simplemente es la diferencia, ¿no? Sabemos que la cuota es igual interés más capital. Más capital. Cuando yo estoy pagando una cuota, estoy pagando intereses una parte y por otra parte una partecita de la deuda, que es el capital. Pero en este caso ya tengo cuota, tengo intereses. Necesito calcular el capital. Entonces, por diferencia podemos calcular el capital, ¿no? Capital va a ser igual a ¿qué? Cuota menos interés. Menos interés. Ahí está. Entonces, aquí podemos calcular cuota menos interés. Entonces, ustedes pueden ver que al pagar la primera cuota, interés más capital, de los cuales de los 159.070, de estos 159 que pago al banco, 60.000 corresponde al pago de intereses y 98.000 al pago de la deuda. ¿Estamos? Entonces aquí vamos a calcular de la misma manera pago de capital. Y aquí, nuevamente la función pago del principal. Entonces lo único que voy a hacer es alimentando la información. Tasa, 10%. Periodo, ¿de qué periodo queremos calcular el pago capital? En este caso del periodo 1. Punto y coma. NPR. NPR son el plazo, 6 años menos el año de gracia, estamos hablando de 5 años. Punto y coma, valor actual que sería la deuda de $603.000. Cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces ahí está, tenemos capital, tenemos intereses y tenemos la cuota. Y finalmente puedo calcular el saldo de la deuda. ¿Cuánto va a ser mi deuda después de pagar la primera cuota? Sería lo que me presté menos lo que estoy pagando de capital. Es decir, después de pagar la primera cuota, que es interés más capital, mi deuda sería 504.230, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener seguramente aquí. Entonces, saldo de la deuda. Muy bien. Entonces va a ser saldo de la deuda menos pago de capital. Entonces, 504. ¿Estamos? Para el segundo periodo o para el segundo año, la cuota no va a cambiar. Va a ser exactamente lo mismo, como ustedes pueden ver, durante 5 años va a ser exactamente lo mismo. El interés sí cambiaría, porque el interés que voy a pagar ya no es sobre la deuda original, sino sobre mi saldo, que sería 504.000. Multiplicamos por la tasa, 50.423. Pago de capital, la diferencia, ¿no? Cuota menos interés. Y saldo de la deuda sería saldo anterior menos pago de capital. Entonces estamos hablando de una deuda después de pagar de la segunda cuota de 395.583.
¿Estamos? Entonces, ahora en la función que utilicé, lo único que tengo que hacer es replicar la operación. Entonces replicamos. Entonces esto replicamos a la derecha. Y esto a la derecha. Saldo anterior menos pago capital. Y eso también a la derecha. ¿Cuánto debería de saldo final? Al final del año 5, después de pagar la última cuota. ¿Cuánto debería ser el saldo de la deuda? 0. Cero. Pues ahí pueden ver, ustedes tienen al pagar la quinta cuota. Interés más capital, tenemos un saldo de deuda 0. Es decir, eso significa que queda saldada la deuda. ¿Estamos? Entonces, este es el sistema francés. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el sistema alemán, para ir recordando un poquito. ¿Qué es lo primero que se calcula en el sistema alemán? ¿O cuál es la característica del sistema alemán? Se paga menos intereses, ingeniero. Entonces, el capital es constante, ¿no? Tiene una cuota variable. Capital constante. Entonces, pago de capital. Calculamos primero el pago de capital. ¿Cómo calculamos el pago de capital? El monto dividido los periodos. Muy bien. Deuda entre el plazo. Ahí está. Deuda, 603,000. Dividido entre el plazo. 6 años, no olvidemos que hay un año de gracia, retiramos año de gracia. Paréntesis, 120,600. Como esto es constante, pues replicamos para los siguientes periodos. ¿No? Ahora sí calculamos los intereses. Pago de intereses. ¿Cómo calculamos los intereses? Deuda por tasa, ¿no? 603,000 por tasa. Ahora el pago de la cuota. El pago de la cuota va a ser igual a ¿qué? Intereses más capital, ¿no? Tal como está aquí. Cuota es intereses más capital. Ahora el saldo. Mi deuda original menos el pago de capital de la primera cuota, que es 120,000 dólares. Saldo después de pagar la segunda cuota, capital más intereses, va a ser igual saldo anterior menos pago de capital. Y si nosotros replicamos hasta el último periodo, en el último periodo tiene que dar un saldo de 0, ¿no? Un saldo de 0. Ahora entonces calculamos con eso los intereses. Saldo de la deuda por la tasa de interés. 10%. Y eso puedo replicar hacia la derecha. Pago la cuota, interés más capital. Y ahí tenemos el sistema alemán. ¿Alguna consulta hasta aquí?
No, listen. Bien. Ahora vamos con el último sistema, que es el americano, ¿no? ¿Cuál es la característica del sistema americano? Lo primero que se calcula también es el capital. En este caso, los intereses son fijos. ¿Por qué los intereses son fijos? Porque la deuda no cambia, sino hasta el último periodo. ¿Qué significa eso? Que en el sistema americano, el pago de la deuda se hace en un solo pago, es decir, en la última cuota, al vencimiento. En este caso, no voy a pagar nada de deuda, sino al final. En el final es lo que pago el total de la deuda, ¿no? Al final. Esa es la característica, ¿no? Por lo tanto, como la deuda no va a cambiar porque no pagué ni un centavo de deuda, los intereses van a ser constantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a colocar una función lógica y decirlo. Si el periodo que quiero hacer el pago es igual al plazo, el plazo no olvidemos que son 6 años, menos el año de gracia. Si el pago es igual al plazo, entonces, ¿qué debe suceder? Que se pague la deuda, ¿no? Que se pague esta deuda. Caso contrario, si no son iguales, entonces que me coloque 0. Entonces 0. Cerramos paréntesis, entra. Y ya lo tenemos. Entonces, como ustedes pueden ver, no hay pagos, sino antes del vencimiento. Muy bien, ahora calculamos saldo de la deuda. Mi deuda original, 603,000. Como no se pagó nada de capital, mi deuda sigue siendo 603,000. Después del pago de la segunda cuota, saldo de la deuda anterior, menos pago del capital. Y eso puedo replicar y al final tiene que dar nuevamente 0, ¿no? Eso tienen que tener cuidado. Aquí va a ser el pago de la deuda. Ahora calculamos los intereses. Deuda original por la tasa de interés, ¿no? Tasa, saldo de la deuda por tasa. Entonces, como ustedes pueden ver, nunca cambió el saldo de la deuda. Los intereses va a ser exactamente lo mismo. Constante durante los 5 periodos, ¿no? Durante los 5 periodos. Y finalmente, el pago de la cuota va a ser simplemente la sumatoria. Intereses más capital. Ahí está. ¿Alguna consulta? Listen, disculpe, ¿puedes repetir el último paso que hizo? Es que se me cortó el internet. Ah, ya. Solamente estamos sumando lo que es interés más capital para el pago de la cuota, ¿no? No sé si es ahí o más adelante. Sí, desde ahí. Entonces ahí ustedes pueden ver, para el pago de la cuota estamos sumando simplemente interés más capital. Cuando usted va a pagar una cuota al banco, está pagando una parte, los intereses vencidos y una partecita de la deuda. ¿Estamos? Ya, ok, Listen, muchas gracias. Muy bien. Ahora sí. Entonces ya tenemos los 3 sistemas de amortización. Ahora, como forma de resumen, vamos a ver en cuál de los 3 sistemas se paga más intereses y menos intereses.
Ahí está. Muy bien. Sistema francés, capital. Vamos a sumar lo que se pagó de capital. Debería darnos lo que hemos pagado, lo que no hemos prestado, ¿no? Dice pago de capital, sumo todo lo que pagamos de capital, debería ser exactamente el monto de la deuda. Como usted puede ver, lo que me preste termino devolviendo. Por los $603,000 de deuda, ¿cuánto de intereses termino pagando? $192,349, ¿no? Y finalmente, por una deuda de 103,000, ¿cuánto termino pagando? $795,349. ¿Qué significa eso? Por Que una por deuda de prestarme, sí, perdón. por una deuda de $603,000, termino pagando $795,349, ¿no? 192,349 más, que es por concepto de intereses. Y en el sistema alemán, sumamos el capital, debería darme exactamente lo mismo. Lo que me preste es lo que tengo que pagar. Entonces, aquí debería dar exactamente lo mismo, ¿no? Ahora vámonos a los intereses. Vamos a sumar los intereses del sistema alemán. $180,900. Entonces, por la misma cantidad de deuda, pero en el sistema alemán termino pagando $783,900. Es decir, menos que el sistema francés. Y en el americano, sumamos pago de capital. Debería ser exactamente lo mismo. Y vamos con los intereses. Ahí está. Por la misma cantidad de deuda, pero si fuera sistema americano, terminamos pagando $904,500. Entonces, bajo estos tres sistemas de amortización, ¿qué sistema usted elegirían para pagar su deuda? El alemán. El alemán. El alemán. O depende también, ingeniero, porque la plata tiene un valor en el tiempo. El americano parece que es alto, pero miren, nos permite manejar mayores recursos en más tiempo. Ya, su compañero dice como Pepito, depende. Dice. Está tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo, porque no es lo mismo pagar hoy que pagar de aquí a 5 años, ¿no? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Pagar hoy una deuda o pagar de a 5 años? ¿De aquí a 5 años? De aquí a 5 años, le dicen el americano. De aquí a 5 años, porque ustedes el dinero que tienen que pagar hoy van a seguir haciéndole trabajar, van a generar rendimientos, con los rendimientos se pueden pagar sin ningún problema, por más que le estén cobrando los intereses, porque los intereses van a ser obviamente menos a pagar una cuota que es capital más intereses, ¿no? Entonces tenemos que ver, dependiendo del tipo de deuda, si es una deuda buena o es una deuda mala. En este caso, este proyecto de inversión, ¿sería deuda buena o sería deuda mala? No dependería de nuestra tasa de retorno del proyecto. Ya. Que por ahora no sabemos cuánto va a ser el rendimiento mínimo que vamos a exigir. Pero si nosotros invertimos en un proyecto, ¿qué esperamos? Recuperar el dinero rápido. Rápido y generar rentabilidad, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una inversión. Entonces estamos hablando de una deuda buena, es decir, el dinero que me va a ingresar como préstamo, pues lo vamos a destinar a inversión.
una inversión, nos devuelve la inversión y si nos va bien, nos va a devolver algo más que la inversión, es decir, más un adicional, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo me prestara este dinero de $603,000 para que me vaya de luna de miel, para que me compre un vehículo particular, etcétera, etcétera? ¿Será que vamos a generar rendimiento al irse de luna de miel o comprarse un vehículo particular? No. No, entonces esa es una deuda mala. Si eso fuera el tipo de deuda, con seguridad que debemos elegir es el sistema alemán, porque ahí es donde pago menos interés, ¿no? Entonces ahí sí voy a seleccionar el sistema donde me permita que pague menos interés. Pero si estoy destinando la deuda a una inversión, debo elegir donde mientras más plazo me den o condiciones de pago me den de la deuda, como en este caso el americano, va a ser mucho más. Justamente como su compañero decía, no es lo mismo pagar hoy que pagar de aquí a 5 años por el valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo, el valor, esos 603,000 que está de aquí a 5 años, si lo traemos a su valor equivalente de hoy, seguramente es mucho menos. ¿Estamos? Y eso vamos a comprobar seguramente cuando tengamos los indicadores de evaluación. Cuando lleguemos a los indicadores. ¿Estamos? Sí, Lice. Bien. Entonces ya tenemos nuestro cronograma de pagos por los 3 sistemas, como pueden ver, ¿no? Ya tenemos las inversiones. Ingeniero. Sí, adelante. Ingeniero, una consulta. ¿Qué entidades financieras ofrecen ese abanico de oferta? ¿O solamente hay una? No le pude captar porque creo que tiene problemas de internet. No sé si su compañero pudieron captarlo o es el problema que tengo yo. No, no se escuchó, Listen. No se escuchó. Bueno, al menos No se escuchó, pero creo que él quiere decir que banco da esas clases de amortizaciones en Bolivia. Creo que quiso decir eso, no sé. Iba por ese lado. Lo más común es estos dos sistemas, ¿no? Lo más común. Sistema francés o alemán. Por parte del banco siempre me lo van a asignar el sistema francés, por tema de flujos, por temas donde pago más intereses, ¿no? Al banco le conviene que yo le pague más intereses, ¿ok? Pero, si usted analiza el tipo de deuda que usted tiene, entonces va a tener que seleccionar entre francés y alemán. Pero, sin embargo, el americano también está presente. Normalmente, este sistema es asignado al sector agropecuario, porque no olvidemos que en el sector agropecuario necesitamos recursos para la preparación del suelo, para la siembra, para los insumos, y durante por lo menos mínimamente 4 a 5 meses no vamos a percibir ingresos. Entonces es ahí donde me permiten ellos que me dicen que simplemente vas a pagar intereses, como en este caso, intereses, y al final cuando cosechas y vendas tu producto me pagas el total de la deuda. Entonces, hay este tipo de esto. Y también para proyectos nuevos, como en este caso, ¿no? Para estos proyectos nuevos hay periodos de gracia de puede ser 1 año, 2 años o 3 años, ¿no? Entonces, sí hay este tipo de crédito. Pero los más utilizados, si usted quiere, se llaman bancarios, son estos dos. Pero también está presente el americano. ¿Okay? Y más aún, el americano es utilizado, si ustedes quieren, para bonos, ¿no? Para emisión de bonos. Entonces, para pagar el capital al tenedor del bono. Pero en el mercado están los 3 sistemas más utilizados, francés y alemán. Son los más comunes, si ustedes quieren. Pero el americano también está presente, que son destinados normalmente al sector agropecuario, a proyectos nuevos, etc. ¿Quedó claro?